Todo es mío. Sonreí y firmé algo que no esperaba. Recuerdo el sonido exacto del cuchillo golpeando la tabla de madera, rítmico, constante, casi hipnótico. Eran las 7 de la tarde y el olor a romero y carne asada ya había inundado toda la planta baja. Me limpié las manos en el delantal, sintiendo esa aspereza en la piel que te deja el detergente cuando llevas horas fregando y ordenando. Quería que todo estuviera perfecto, no por mí, sino porque Roberto no toleraba el más mínimo error cuando venía su familia. Él entró en la cocina ajustándose el nudo de la corbata, con esa seguridad arrogante que al principio de nuestra relación yo confundía con liderazgo. Ni siquiera me miró a los ojos. Fue directo a la nevera, sacó una botella de vino que reservábamos para ocasiones especiales y la puso sobre la isla de granito. Asegúrate de que las copas no tengan marcas de agua esta vez, Clara, dijo sin girarse, mientras buscaba el sacacorchos. Mi hermano acaba de cerrar un trato importante y no quiero que nada desentone. Hoy celebramos el éxito. Sentí un nudo en el estómago, pero no dije nada. El éxito, repetí mentalmente. Hacía años que la palabra nosotros había desaparecido de su vocabulario comercial. Yo había dejado mi carrera de arquitecta para gestionar la contabilidad de su empresa desde casa, para criar a los niños para que él pudiera viajar y brillar. Pero en esa cocina, bajo la luz fría de los focos LED, yo solo era la mano de obra barata que aseguraba que su escenario estuviera limpio. ¿Te falta mucho?, preguntó, mirando su reloj con impaciencia. Llegarán en 10 minutos. Está todo listo, Roberto, solo falta servir. Respondí. Mi voz salió más suave de lo que hubiera querido. Odiaba esa sumisión automática que me salía natural después de tantos años de correcciones sutiles. Él asintió, distraído, y salió hacia el salón. Lo vi a través del arco de la puerta, se sirvió una copa, se miró en el espejo del recibidor y sonrió. Era una sonrisa de propietario, de alguien que mira sus dominios y se siente un rey absoluto. Yo me quedé allí, apoyada en la encimera, respirando hondo para no llorar antes de la cena. Sabía que esa noche iba a ser difícil, pero no tenía idea de que él estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Sonó el timbre. Me quité el delantal, me alicé el vestido que él había elegido para mí y compuse la mejor de mis sonrisas falsas. La función estaba a punto de empezar. Entraron con ese ruido característico de la familia de Roberto, risas fuertes, palmadas en la espalda y perfumes caros que se mezclan de forma mareante. Su hermano, Jorge, traía esa energía arrolladora de quien cree que el mundo le debe algo. Su madre me dio 2 besos al aire, sin apenas rozarme la mejilla, y me entregó una fuente de postre comprada en el supermercado como si fuera una reliquia familiar. Para que no tengas que trabajar tanto, querida, dijo con esa falsa dulzura que corta más que un cuchillo afilado. Nos sentamos. La mesa estaba impecable, tal como Roberto exigía. El mantel de lino blanco, las velas encendidas, la cristalería brillando bajo la lámpara. Serví la cena en silencio, moviéndome alrededor de ellos como una sombra eficiente, sirviendo por la derecha y retirando por la izquierda. Roberto presidía la mesa, llenando las copas y dirigiendo la conversación hacia el único tema que le interesaba realmente, su propio estatus. Este año ha sido brutal, decía Roberto, cortando la carne con precisión quirúrgica. La expansión de la empresa ha sido cosa mía, prácticamente. Tuve que tomar decisiones difíciles que nadie más se atrevía a tomar. He levantado ese negocio con mis propias manos. Yo bajé la vista a mi plato, removiendo unas verduras que no tenía hambre de comer. Sabía perfectamente que esas decisiones difíciles fueron noches enteras en las que yo revisé balances hasta el amanecer para encontrar fugas de capital, mientras él dormía roncando en el sofá. Fueron mis estrategias de ahorro y mi reorganización fiscal las que permitieron esa expansión. Pero allí, frente a su familia, yo no existía como socia,
ni siquiera como esposa. Era simplemente la mujer que ponía la comida en la mesa. Intenté intervenir, solo un poco, impulsada por un orgullo herido que rara vez dejaba salir. En realidad, el ajuste fiscal que diseñé fue clave para, empecé a decir, buscando su mirada, esperando un mínimo reconocimiento. Roberto ni siquiera parpadeó. Dejó los cubiertos sobre el plato con un golpe seco que resonó en el comedor, interrumpiendo mi frase como si fuera un ruido molesto de fondo, como el zumbido de una mosca. Clara, por favor, dijo con una calma helada, señalando la copa vacía de su hermano con un gesto displicente. No aburras a la mesa, deja los números para los que sabemos manejarlos de verdad. Trae otra botella. Esta se ha acabado. Se hizo un silencio espeso, masticable. Sentí el calor subirme por el cuello, una mezcla de vergüenza y rabia contenida que me quemaba las orejas. Su madre soltó una risita nerviosa y siguió comiendo, mirando hacia otro lado. Nadie me defendió. Me levanté despacio, sintiendo como mis piernas temblaban bajo la mesa, y fui hacia la cocina. No era la primera vez que me mandaba callar, pero algo en mi pecho se sentía diferente esa noche. El aire en la cocina se sentía más pesado, y el sonido del corcho al salir de la nueva botella sonó, para mí, como el detonante de una bomba que llevaba años desactivada. Volví a llenar su copa en silencio. Roberto ni siquiera interrumpió su anécdota para darme las gracias. Simplemente movió la mano para indicarme que me apartara porque le tapaba la visión de su hermano. Me senté de nuevo, pero ya no probé bocado. Observaba la escena como si estuviera viendo una película muda, desconectada de mi propio cuerpo. La conversación había girado hacia las inversiones inmobiliarias, y noté cómo Roberto se ponía tenso, esa tensión específica que le aparecía en la mandíbula cuando estaba a punto de cerrar un trato. A propósito de eso, dijo de repente, limpiándose la comisura de los labios y adoptando un tono falsamente casual. Clara, hay un tema administrativo que debemos zanjar hoy. Aprovechando que está Jorge aquí como testigo, es mejor dejarlo listo. Mi corazón dio un vuelco lento y pesado. Roberto se agachó y sacó una carpeta azul de su maletín de cuero, que había dejado estratégicamente apoyado en la pata de la silla. La puso sobre el mantel de lino, apartando el centro de flores con desdén. El contraste de la carpeta de oficina en medio de la cena familiar resultaba violento, fuera de lugar. Ahora, Roberto, pregunté, sintiendo que la garganta se me cerraba. Es solo un trámite, mujer. No hagas un drama, replicó él, abriendo la carpeta y sacando un documento con varias pestañas marcadas. Mira, el banco exige que reestructuremos la titularidad de las acciones para el nuevo crédito. Necesito que firmes aquí, cediendo tu parte de la gestión. Es por seguridad. Lo miré fijamente. Sabía lo que eso significaba. No era seguridad para nosotros, era blindaje para él. Pero Roberto, eso me deja sin voz ni voto en la empresa que fundamos juntos en este mismo comedor, dije, tratando de mantener la compostura. Él soltó una carcajada seca, sin alegría, y miró a su hermano buscando complicidad. ¿Fundamos? Clara, seamos realistas. Tú llevabas las facturas, pero el cerebro, el riesgo, el capital social, todo eso lo puse yo. Su mirada se endureció y por fin dijo lo que llevaba años pensando. La casa, los coches, la empresa. Al final del día, todo es mío. Tú solo vives aquí. Esto solo formaliza la realidad. El silencio que siguió fue absoluto. Su madre bebió un sorbo de agua, mirando al techo. Su hermano asintió levemente, validando la humillación. Roberto destapó su pluma estilográfica, esa Montblanc que le regalé por nuestro 10º aniversario, y me la tendió con la punta hacia mí, como si fuera un arma. Firma y sigamos con el postre, ordenó. Miré la pluma, miré sus ojos vacíos de empatía. Y en ese preciso instante, algo se rompió dentro de mí, pero no fue el corazón, fue el miedo. Tomé la pluma, el metal estaba frío, helado,
contrastando con el calor que me subía por las manos. Todos en la mesa contuvieron la respiración. Su madre dejó la copa de vino a medio camino de la boca, y su hermano se inclinó ligeramente hacia adelante, como un buitre esperando ver caer a la presa. Roberto mantenía esa sonrisa de suficiencia, esa expresión de quien cree tener el control absoluto del tablero porque ha movido todas las fichas grandes, sin darse cuenta de que el juego se gana con los peones. Durante segundos, que parecieron horas, miré el papel. Las letras negras, redactadas por sus abogados, decían claramente que yo renunciaba a cualquier reclamo sobre la titularidad de las acciones a cambio de una suma irrisoria, por el bien de la sociedad conyugal. Él creía que me estaba acorralando, creía que yo firmaría por miedo a perderlo a él, o por miedo a quedarme en la calle. Lo que Roberto había olvidado, en su inmensa arrogancia, es que quien controla la contabilidad conoce los esqueletos del armario mejor que el dueño de la casa. Él no sabía que yo llevaba 6 meses preparándome para este momento. No sabía que yo había leído cada cláusula de sus contratos exitosos y había encontrado las irregularidades que él, en su prisa por crecer, había pasado por alto. Él pensaba que estaba protegiendo su imperio de mí, sin entender que yo era lo único que mantenía ese imperio a flote legalmente. Al exigirme salir, al pedirme que me apartara, él mismo estaba quitando el único pilar de carga que sostenía el techo sobre su cabeza. Levanté la vista y lo miré a los ojos. Ya no vi al hombre que amaba, ni siquiera al padre de mis hijos. Vi a un desconocido lleno de codicia, y entonces, sonreí. No fue una sonrisa triste, ni sarcástica, fue una sonrisa de paz absoluta. ¿Todo es tuyo, Roberto?, pregunté suavemente, bajando la punta de la pluma al papel. Todo, Clara, acéptalo, respondió él, impaciente. Está bien, susurré, y firmé. Mi firma fluyó elegante y firme, sin un solo temblor. Cerré la carpeta con delicadeza y se la deslicé por la mesa. El sonido del cartón rozando el mantel de lino sonó como el cierre de una celda. Él agarró el documento, verificó la firma como si fuera un trofeo y soltó un suspiro de satisfacción, sirviéndose más vino para celebrar. Bien hecho, dijo, sin mirarme. Ahora trae el postre. Me levanté despacio, alicé mi vestido, pero no fui a la cocina, fui hacia la puerta de entrada. Roberto frunció el ceño, confundido por primera vez en la noche. ¿A dónde vas? La cocina está al otro lado. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta, giré la cabeza y solté la frase que llevaba años guardando en la garganta. No voy a por el postre, Roberto, voy a por mi libertad, dije, con la voz firme, resonando en el recibidor. Él soltó una risa incrédula. ¿De qué hablas? Si acabas de firmar tu renuncia a todo, no tienes nada. Exacto, respondí, sintiendo una ligereza que no había experimentado en una década. Al firmar ese documento, has certificado ante notario que eres el único dueño y responsable de la gestión de la empresa, lo que significa que, cuando llegue la inspección fiscal el lunes a primera hora, tú serás el único que tendrá que explicar dónde está el capital que desviaste para tus inversiones privadas. Yo intenté arreglarlo, intenté advertirte, pero hoy has decidido que los números son cosa tuya. El color desapareció de su rostro en un segundo. La copa de vino se inclinó en su mano, manchando el mantel inmaculado, pero él ni se dio cuenta. Su hermano dejó de sonreír. Su madre me miró, por primera vez, con miedo. ¿Qué inspección?, balbuceó él, poniéndose de pie torpemente. La que notificaron ayer. La carta estaba en tu despacho, bajo las revistas de golf que tanto te gustan. Si me hubieras dejado hablar en la cena, te lo habría dicho, pero preferiste humillarme. Ahora, el problema, legal y financieramente, es 100% tuyo. Felicidades por tu éxito, Roberto, te lo has ganado a pulso.
Saqué mi juego de llaves del bolsillo y lo dejé caer sobre la mesita de la entrada. El tintineo del metal contra la madera fue el único sonido en la casa. No esperé su respuesta, no esperé sus gritos, ni sus súplicas, que sabía que llegarían en cuanto su cerebro procesara la realidad de su ruina inminente. Abrí la puerta y el aire fresco de la noche me golpeó la cara. Olía a lluvia y a tierra mojada, no a asado ni a cera de muebles caros. Caminé hacia mi coche, que estaba aparcado fuera de la finca porque él decía que afeaba la entrada principal. Arranqué el motor y, por el retrovisor, sexta la silueta de Roberto en el marco de la puerta, pequeño, insignificante, atrapado en el reino de soledad que él mismo había construido. No puse la radio, conduje en silencio, escuchando solo el zumbido de las ruedas sobre el asfalto. No tenía casa, no tenía acciones, y mi cuenta bancaria estaba tiritando, pero mientras me alejaba de esa mansión perfecta, me di cuenta de que era la mujer más rica del mundo. Había recuperado mi voz, y esa noche, por primera vez en años, cené sola en una gasolinera, y el sándwich frío me supo a gloria. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.